Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy martes. Hoy un día especial para Canarias por aquello de que está celebrando el Estado de la Nacionalidad de Canarias en el Parlamento de Canarias. Ahí se está discutiendo sobre la labor que ha realizado en el último año, en los últimos 12 meses, el gobierno de Canarias. Ese es realmente el primer debate que se celebra después de la pandemia de manera normal. Es decir, se había celebrado uno ya el año pasado por esta fecha, pero de manera telemática. Don Sergio Calleja, buenas tardes y bienvenido a Lanzarote y a Lanzarote Televisión. Buenas Gracias, tardes. Jorge, ¿qué tal? Estupendamente, muchas gracias. ¿Cómo está Madrid? Fantástico, como siempre. Está mejor que nunca, ¿no? Sí, yo la verdad que sí, limpia, da gusto pasear, sin problemas. No, como decía alguno, no hay ningún fascista. Yo no lo he visto todavía, aunque dice que estaba lleno de fascistas. Después hablaremos. Vamos a saludar también al jefe de los informativos, Andrés Martinón. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿todo bien? Bueno, vamos a empezar desde que podamos con el debate. No sé si todavía, porque hoy Lanzarote Televisión ha retransmitido todo el debate inicial, es la intervención del presidente del gobierno de Canarias, un discurso de 1 hora y cuarto, donde habló un poco de todo, pero ya se terminaron las intervenciones que posteriormente hacen una valoración los distintos grupos políticos que integran el Parlamento de Canarias. Vamos a entrevistar dentro de un momento a Marco Hernández, que es parlamentario del Partido Socialista, por lo tanto del partido que apoya al gobierno de Ángel Víctor Torres, y luego vamos a intentar tener a Vidina Espino, que está en el grupo mixto. Antes, Andrés, hoy hay una noticia y es que el Partido Popular ha dado una rueda de prensa y ha denunciado la política obstruccionista que está aplicando, según ellos, el Cabildo de Lanzarote, utilizando la herramienta de los BIC, es decir, esa herramienta patrimonial de proteger, en este caso, edificios que se consideran con valor patrimonial importante. Pero en cualquier caso, Andrés, consideran que están abusando de esa figura. Abusando y casi consideran, dicen que incluso señalan que Dolores Cruz ha podido incurrir incluso en prevaricación. Hay que recordar que, por ejemplo, el Hotel Oriental, que es el más así, donde ha pivotado la polémica, ese viejo inmueble en la calle Real frente al Multicines Atlántida, pues claro, al reactivar el BIC, ese bien de interés cultural, ellos dicen que puede incurrir en prevaricación porque, entre otras cosas, ese expediente quedó ya limpio y aprobado por la propia alcaldesa para que se le diera unas soluciones técnicas, pero al final, claro, al declararlo él vuelve a congelarse todo y lo que vienen a decir ellos es un poco que más que restaurar y rehabilitar, lo que se quiere es prohibir, y prohibir es hacer cosas, ¿no? La verdad que luego hablan también de unas zonas de influencia muy grandes alrededor de cada uno de los BIC, lo cual imposibilita al resto de propietarios en las zonas pues a hacer otras cuestiones porque están afectados, ¿no? Es una vieja polémica, un viejo problema que conocemos y que cada cierto tiempo, y no es por nada, pero siempre con el PSOE ha manejado siempre más patrimonio de una manera, o por lo menos no sé si más exhaustiva, rigurosa o no lo sé, pero la verdad que se vuelve a levantar otra vez un problema ya conocido. Vamos a ver el resumen de la rueda de prensa y ahora lo analizamos con Sergio Calleja y con Andrés. El Partido Popular se ha mostrado sorprendido por el decreto de declaración de BIC del Hotel Oriental por parte del gobierno de Dolores Corujo. De hecho, su portavoz, Jacobo Medina, incluso cree que la presidenta del Cabildo ha podido incurrir en un delito de prevaricación. Con el Hotel Oriental se está rozando la prevaricación por parte de la presidenta del Cabildo porque, a sabiendas de que se ha otorgado una licencia urbanística con todos los parabienes legales, esta presidenta ha incoado expedientes para declararlo BIC. ¿Qué trata de ocultar la presidenta del Cabildo? ¿Por qué no se declaran BIC otros bienes inmuebles vinculados a determinados empresarios? Para el PP, proteger no es prohibir. Medina abogó por rehabilitar y dar facilidades a los propietarios afectados. Proteger no es prohibir. Ese es el lema que utilizamos en estos momentos porque, sinceramente, creemos que la presidenta del Cabildo no puede prohibir por prohibir. El patrimonio se protege rehabilitando, el patrimonio se protege permitiendo que se pueda rehabilitar las viviendas que se encuentran en absoluto abandono. Viviendas que se están cayendo a cacho, viviendas que hoy por hoy la presidenta del Cabildo quiere verlas caer, como va a ver caer el Hotel Oriental porque no se va a poder rehabilitar
por las tabas burocráticas que está poniendo sobre la mesa la presidenta del Cabildo. Para el Partido Popular, el problema de decretar determinados bienes patrimoniales de Arrecife o de Lanzarote en general, como VIX, está afectando a zonas muy amplias en el entorno de los inmuebles a proteger, por lo que crea una desprotección de los vecinos colindantes. Sí, porque a veces, Sergio, no solo es proteger, en este caso un edificio, que puede tener valores especiales, sino también puede ocurrir, como ocurre muchas veces, que al declararse, si finalmente se declara un edificio VIC, afecta a un radio de acción importantísimo, a veces hasta 500 metros. Sí, no, yo creo que en torno a este asunto hay cierta, digamos, maldad, ¿no? Cierta intención, ¿no?, por parte de quien ordena y decreta esto, que no es otra que el PSOE, y en este caso María Dolores Corujo Berriel, como cómplices tiene a Podemos. Vuelve a repetirse la historia, lo que dice Andrés directamente, yo me sumo, es decir, siempre el mismo actor, ¿no?, con el mismo actor, en este caso la actriz es la propia Dolores Corujo Berriel, que lo que va a hacer esas imágenes que estamos viendo ahí, de esa esquina de la calle Real, con Hermano Cerolo y luego la calle El Hierro, eso va a quedar aún más deteriorado, porque no se va desde hoy no se va a poder hacer absolutamente nada. Existía un proyecto, por eso hablo de la maldad, entre comillas, lo que yo interpreto como maldad, ¿no? Existía un proyecto de desarrollo de, digamos, un lugar para comercio donde se iba a respetar absolutamente esa fachada, como vemos en cualquier, digamos, ciudad normal. Una ciudad normal hace esos proyectos, pero el problema que tenemos aquí es que volvemos con un Partido Socialista que, por cierto, y esto hay que decírselo también a los telespectadores, no solo ha sido ese hotel, que eso va a caerse a trozos ya, olvídense de eso, porque esa parte de la, digamos, de la ciudad no va a recuperar, no va a haber progresismo, no se va a progresar, mejor dicho, en ese lugar, sino con lo que leo aquí también, y permíteme, Jorge, es que había un goteo de decretos por parte de Dolores Corujo Berriel, que se ha puesto a firmar ahí. Uno de ellos, no sé si le suena, el Mercadillo de la calle Real. Mercadillo. Ese ya encuadró expediente hace tiempo y decayó. Decayó. El entorno de la iglesia de San Marcial en Femés. El entorno del monumento al campesino, el Taro de Taiche o el jardín de Cactus. Todo ello, hombre, tendrá algún tipo de intención. Yo no sé con quién quiere quedar bien Dolores Corujo Berriel, con quién quiere quedar bien el Partido Socialista, pero hay dos asuntos que a mí particularmente me desesperan, ¿no?, como ciudadano que vivo además en Arrecife, ¿no? Son esas zonas de la calle Real. Lo del Mercadillo de la calle Real, otra vez con el cuento, recuerdo un artículo del que fuera, y que sigue siendo, creo que es de actividades de la Fundación San Manrique, que es Fernando Gómez Aguilera, pues invitando a que eso fuera VIC, y al día siguiente, VIC, quiero decir, es una cosa... Cinco del expediente y decayó y estuvo paralizado mucho tiempo. Perdona, Sergio, pero es que queremos ir un momento al Parlamento de Canarias, que nos está esperando, en este caso, un parlamentario de Lanzarote, pero del Partido Socialista, que hoy es uno de los principales partidos que apoyan precisamente al gobierno actual que preside el socialista Ángel Víctor Torres. Don Marco Hernández, buenas tardes, don Marco. Don Marco, ¿me escucha? Buenas tardes, te he escuchado muy mal, no sé si podrías repetir la pregunta. Nada, no, simplemente te he saludado, de momento solo te he saludado, don Marco. Ahora sí que te escucho, gracias. Vale, don Marco, bueno, hoy fue el discurso, en este caso, del debate de la nacionalidad del presidente. ¿Cómo lo califica el discurso? ¿Realista, me imagino? Habló de un poco de todo, hizo un recorrido muy amplio, en 1 hora y cuarto, de todos los problemas que ha tenido que enfrentarse este gobierno, ¿no? Sí, yo creo que ha hecho un debate y un discurso bastante realista, atendiendo a las dificultades no solo del ámbito internacional, con todos los procesos de estabilización que tenemos ahora en este momento y que tanto está influyendo, sino que además yo creo que se ha basado en lo que ha sido la gestión del gobierno durante este tiempo, que yo creo que ha sido poner pues, los recursos económicos para ir mejorando y salvaguardando los intereses de la mayoría en esta tierra. No son dificultades, como bien ha reconocido, pero yo creo que ha sido un esfuerzo por parte de todos los miembros del gobierno. Y Marco, cuando él habla, por ejemplo, en el tema de, en fin, de que en el tema del conflicto del Sáhara, yo le escuché en directo, pero no le entendí muy bien, a ver si lo puedes aclarar. Al final, el gobierno de Canarias está en las tesis del gobierno de España, el que hay que no solo mantener buenas relaciones con Marruecos, sino buscar la solución a ese conflicto que viene atascado desde hace más de 40 años, pero apoyando la tesis de Marruecos de que sea una autonomía del Reino de Marruecos.
Te he escuchado muy mal, Jorge, pero entiendo. ¿Sí me está escuchando? Vale. Sí, por donde viene la pregunta. Lo que ha planteado y lo que hemos planteado el Partido Socialista y el Gobierno del Estado, creo que hay que dejarlo bien definido. La cosa es la apuesta que el Gobierno haya planteado por generar por las normales relaciones de la diplomacia entre países vecinos, que yo creo que eso es fundamental, pero sobre todo lo que nunca hemos cuestionado ni vamos a cuestionar son las resoluciones de Naciones Unidas. En este caso, derivadas de un conflicto que lleva 47 años y que de alguna forma habrá que encauzarlo. Por tanto, en primera premisa, los derechos humanos del pueblo saharaui no están cuestionados. Ahora, la obligación del Gobierno simplemente es, y no es poco, tener relaciones de cordialidad, de vecindad con el país, en este caso con el Reino Alauita, para mejorar nuestras relaciones. Así que son dos cosas bien diferentes y, por tanto, vamos a velar por los intereses también de los ciudadanos del pueblo saharaui. ¿Y se va a aprobar la resolución que va a hacer conjuntamente todos los grupos políticos que componen el gobierno de Canarias, es decir, los socios de Ángel Víctor? Yo creo que sí, yo creo que se ha entendido perfectamente cuál debe ser la apuesta que viene derivada de un conflicto, repito, de 47 años que no se ha dado una solución, que yo no creo que esté dispuesto la población del Sáhara a seguir 47 años más en esta situación, viviendo en medio del desierto. Conozco esa realidad porque he estado en los campos de refugiados de Tinduf y me parece inhumano esa resistencia. Así que cualquier fórmula que habilite la ONU, cualquier fórmula que podamos plantear entre los países, desde luego, que están en conflicto, para que haya una respuesta, digamos, duradera, eficiente y que por tanto todas las partes se sientan implicadas, me parece fundamental. Así que, y yo creo que además hay que resaltar que a Canarias una relación fluida y constante con Marruecos nos interesa y interesa al conjunto de Europa, y lo ha dicho incluso el Consejo Europeo. Así que lo que estamos dando un paso más en una resolución de un conflicto que ya se convierte casi en eterno. Pues Marco, ya hablaremos aquí en el CED, pero muchas gracias por estar hoy desde el Parlamento de Canarias acercando un poco también esa institución tan cerca, pero que a la vez muchas veces está muy lejos del ciudadano. Un abrazo. Un abrazo, muy buenas tardes a todos. Hasta luego, adiós. Marco Hernández del Partido Socialista. No sé si podemos conectar con Vidina Espino, que es del Grupo Mixto, para dar un poco también la otra versión, la otra mirada, en este caso de la oposición. Andrés, que bueno, en este debate que ha tenido lugar hoy, hoy empezaba el debate con el discurso del presidente. Marcos Hernández es capaz de decir esto y luego decir lo otro. Ha estado en Tinduf, como él dice, y ahora que va a tomar la decisión, cuando estaba en Tinduf no era tan comprensivo con Marruecos, hoy lo es. Fíjate, no sé qué habrá entendido del mensaje los saharauis y el Frente Polisario, pero ha sido que los saharauis lo tienen claro. Pedro Sánchez les ha traicionado. Pero es que no solo son los saharauis y el Frente Polisario que tienen claro cuál es el mensaje de Marco, de Ángel Víctor, sino que una socialista que es presidenta de una comunidad autónoma como es Baleares, ha dicho que Armengol, se llama ella, se ha desmarcado totalmente de Pedro Sánchez y le pide explicaciones por el pacto sobre el Sáhara. Está tan enfadada. Ella además es una persona que en veranos de las que no solo se pone en la foto a presumir que vienen a su tierra los niños saharauis, sino que se los lleva a su casa. Quiero decir, ella acoge a estos niños. Y es la primera socialista que se le ha, digamos, revolucionado a Pedro Sánchez. Por lo tanto, que Marcos Hernández puede contar lo que cuente. Marcos es capaz de convencer a 2 o 3 que todavía crean en el mensaje de un parlamentario que lleva tantos años ahí, repite y es capaz de decir una cosa y mañana dice otra. Y lo que ha dicho, digamos, Pedro Sánchez, lo que ha hecho Pedro Sánchez está clarísimo. No gusta a los marroquíes, sí gusta a los marroquíes, no gusta al Frente Polisario, no gusta a los saharauis y no gusta a una presidenta que tiene más kilómetros que nuestra comunidad autónoma, como es la Balear, que le ha dicho que no entiende. Sergio, perdona, pero es que está esperando Vidina Espino y de verdad que tiene ahora un compromiso y no va a ser, podrá intervenir aunque sea 5 minutos. Vidina, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Es que estamos justo en el pequeño receso que tenemos en el debate y si no, no me da tiempo ni siquiera a comer algo. Por eso lo sé, Vidina, yo he estado en esos debates y sé cómo es. Por eso rápidamente, en 5 minutos, ¿qué valoración hace de ese, del discurso del presidente?
Bueno, pues yo creo que ha sido un discurso autocomplaciente, sin autocrítica. Yo solo he escuchado al señor pobre, tenemos que hacer más, pero sin concretar qué es eso más que van a hacer, y sobre todo pues obviando, aunque sí dijo que tenía que visibilizar a los pobres que hay en Canarias, pero yo creo que eso es no entender lo que tiene que hacer un presidente, que no es visibilizar a los pobres, sino es plantear medidas a corto plazo para erradicar esa situación de pobreza. Y lo que ha faltado pues son esas medidas que necesitamos para que las familias puedan llenar la nevera, llegar a fin de mes, para que puedan llenar el depósito de combustible, para los autónomos, las pequeñas y medianas empresas que están también viendo cómo se están encareciendo todos los productos, y han faltado medidas. Es que no hemos escuchado ninguna medida concreta para hacer frente a la situación de crisis y de precios disparados que tenemos en estos momentos. Incluso con el tema de la pobreza, el señor Torres dijo algo así como, bueno, que eso de erradicar la pobreza pues ya que tendría que hacerse en un futuro, ¿no? Yo creo que plantear un debate así es no entender nada, y luego mucha lluvia de millones que realmente no sabemos a quién les está llegando, si está siendo efectivo, porque la realidad es otra. Porque Vidina, precisamente yo escuché parte del discurso y habla de que, bueno, que se ha invertido 2.000 millones más de lo que estaba previsto, y que eso ha servido para amortiguar sin duda lo que hubiera sido un desastre para esta comunidad cuando sectores como el turismo estaban, pues el turismo cero, ¿no?, que vivimos durante tantos meses con el tema de la pandemia. No sé si eso no es excusa, pero lo cierto que también es verdad que hemos tenido un problema, en este caso importante, una crisis como la pandémica y ahora la de Ucrania. Claro, pero es que ya no estamos en el 2020. Es decir, que el señor Torres no puede venir aquí a hacer el mismo discurso del momento de cero turístico del 2020. Es que estamos ya en el 2022, y yo creo que efectivamente se tuvo que tomar una serie de medidas, y hubo que, pues, estuvieron muy bien los ERTE y otra serie de medidas, pero ahora estamos en otra dificultad, que es que los precios se han disparado y el señor Torres no plantea ninguna solución. Y yo creo que ese discurso, primero de la herencia recibida que llevamos escuchando un montón de tiempo, y luego ese discurso del pobrecito Torres, todo lo que le ha caído encima. Oiga, no, pobrecitos canarios, que tenemos 630.000 personas en Canarias en pobreza, y que son 40.000 personas más, 40.000 pobres más que cuando él llegó al gobierno. Es que pobrecitos los canarios que tienen a este gobierno que no plantea medidas ni soluciones. O sea, yo creo ese discurso de, ay, me han caído encima las 7 plagas de Egipto, o sea, yo creo que eso tiene que acabar ya. Es que nosotros necesitamos un líder que nos saque de estas, no una persona que se esté continuamente lamentando por las desgracias que les ha tocado vivir, cuando realmente quienes están sufriendo son los que no pueden pagar las facturas o no pueden llenar la nevera. Bueno, mira, ya te oiremos mañana, ¿no? ¿Mañana interviene o hoy? ¿Cuándo interviene? ¿Esta tarde? Ah, vale, pues ya te veremos y te oiremos esta tarde. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Venga, hasta luego. Vidina Espino, del Grupo Mixto. Vamos a saludar porque también se ha incorporado a esta mesa de debate, de café de periodista, Usoa Ibarra. Buenas tardes, Usoa, bienvenida, y muchas gracias por venir. Sé que estás haciendo un esfuerzo extraordinario y yo te lo agradezco porque nos hace falta tertulianos, porque realmente teníamos antes una plantilla que nos sobraba, teníamos como el Real Madrid, pero ahora ya no estamos como el Barcelona. Están en cuadro. Bueno, no sé si has tenido oportunidad, me imagino que no, porque estás trabajando de poder escuchar nada del debate de la nacionalidad. Lo vamos a dejar para mañana, una vez que podamos leer más. Sergio, sí, pero hay una cuestión que estaba sacando antes Sergio, y sí me gustaría conocer tu opinión, porque bueno, el señor Víctor Ángel, el presidente del Gobierno de Canarias, digamos, de alguna manera trató de acercar el discurso de Canarias con los grupos que le apoyan en el tema del conflicto del Sáhara. En este sentido, el señor Ángel Víctor Torres dice que hay que respetar la decisión, es decir, que ninguna decisión se puede adoptar en el conflicto del Sáhara sin la participación, en este caso, del pueblo saharaui. Pero claro, eso contrasta mucho con lo que dijo el presidente del Gobierno de España, o más bien lo que dijeron los ministros del presidente del Gobierno de España y la carta que el presidente del Gobierno de España envió, en este caso, a Marruecos, apoyando la decisión de la autonomía, no de un referendo, sino de que el Sáhara sea, digamos, una parte más del reino de Marruecos, pero con autonomía.
Vale, a mí me parece bien que Ángel Víctor Torres aluda a la necesidad de que este asunto se resuelva en las relaciones diplomáticas que tiene que haber entre todos los países, ¿no? Y en este caso hay que invitar a la mesa a las tres vertientes de este conflicto, que serían Marruecos, el Frente Polisario y, en este caso, España, que parece que quiere, de alguna manera, intermediar también por su relación pasada con el Sáhara principalmente. Pero a mí me ha sorprendido muchísimo el posicionamiento político de Pedro Sánchez. Sé que el PNV creo que va a pedir o está solicitando un cambio en el orden del día para que mañana, sin que haya posibilidad de que el presidente busque alguna argucia, pueda comparecer y pueda atender a las respuestas, pero a las preguntas que muchos se hacen con respecto a este cambio de parecer que ha tenido España, porque sí, este es un conflicto enquistado en el tiempo, en el que el posicionamiento de España ha sido bastante frío, bastante distante, no se ha querido mojar. En el caso de Canarias sí es verdad que tenemos otros lazos, ¿no? y otra predisposición, pero bueno... Hombre, estamos mucho más cerca, ¿no? Del problema que ninguno... que ninguna de las otras autonomías de España, entre otras cosas, porque gran parte de Canario, una parte importante de Canario, vivió y convivió con el pueblo saharaui, ¿no? Durante los años 50, 60 sobre todo, ¿no? Sí, pero que me refiero a que el propio Pedro Sánchez, todas estas cuestiones diplomáticas, ¿no? Y sobre todo, digamos... ese inclinar la balanza a favor del nuevo eje internacional que ha liderado en su momento Biden, ¿no? Con Estados Unidos, ya posicionándose muy a favor de Marruecos, diciendo que el Sáhara ya es una región prácticamente alauí. Bueno, pues todo esto ha ido influyendo en la política exterior de España y de Pedro Sánchez, pero a espaldas, al parecer, de los propios socios, ¿no? de gobierno, entre comillas, como puede ser el PNV, o otras fuerzas independentistas que tienen muy claro el derecho de autodeterminación del Sáhara. Claro, y de los pueblos en general. ¿No? Pero en este caso es verdad también que ayer tuvimos aquí al parlamentario de Podemos en Canarias, al señor Manuel Marrero, y fue muy duro, fue muy duro con España, con el gobierno español. Pero no fue duro con Ángel Víctor, que fue el que avaló, digamos, la declaración. Porque dice que estaba intentando convencer de que Ángel Víctor se sumara a esa resolución que se va a aprobar en el Estado de la Nacionalidad Canaria el jueves, donde se va a apoyar al pueblo saharaui. Que ahí vemos, precisamente. Ahí lo vemos. Yo sigo viendo que aquí pasa algo. O sea, que o los socialistas de Canarias están despistados y no han entendido el mensaje de Pedro Sánchez, u otros socialistas, como es el caso de los socialistas en el Parlamento Balear, que incluso se han manifestado al lado de los saharauis diciendo que esto no puede ser. Francina, que es la presidenta, Armengol, también lo tiene claro, dice que va a pedir explicaciones. Hoy creo que se está esperando a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para preguntar a la portavoz que clarifique un poco antes, y lo de la aclaración me parece muy interesante, que el PNV, digamos, arrincone un poco a Pedro Sánchez, porque creo que todos los partidos políticos ayer, todos, absolutamente todos, le han pedido que comparezca inmediatamente. Porque además siempre se ha dicho que el gobierno marroquí ha actuado de manera unilateral en el caso del Sáhara. Ha habido una resolución de la ONU que también no se ha respetado nunca, pero el posicionamiento incluso con Aminatou Haidar y el conflicto que tuvimos aquí durante más de 40 días en el aeropuerto de Guacimeta, ahora César Manrique, pues también determina el posicionamiento político que en su momento tuvo un partido socialista que ahora no se parece en absoluto al que defiende Pedro Sánchez, al menos en lo que ha trascendido, porque luego igual los planes que se puedan tener en bambalinas con respecto a... Siempre hablamos, ¿no?, de la estrategia de Marruecos en el conflicto de la inmigración, etcétera, ¿no? Yo en favor de Pedro Sánchez, lo único que puedo decir en este tema es que es un tema muy complejo. Es decir, que no es tan fácil. No es un tema de apoyar, porque apoyar al pueblo saharaui es muy fácil decirlo. El pueblo saharaui está ahora mismo viviendo en Tinduf, que la gente lo sepa. Pues por eso digo, en Tinduf lleva viviendo casi 3 generaciones, desde el año 1976, pero que el Sáhara en sí, el territorio saharaui, está bajo dominio marroquí. Y cada vez, como sabe bien, y estamos hablando de saharauis refugiados cada vez hay más colonos marroquíes en el Sáhara, y dentro de poco, cuando hagan el censo, si alguna vez se hace, pues será mayoría marroquí. Copió la fórmula de Israel, ¿no? Claro. Quiero decir, con los palestinos la copió, ¿no? Fue metiendo, y ya está. A mí lo que no me gusta es la traición, quiero decir, uno puede estar más de acuerdo, yo particularmente estoy de acuerdo con que las relaciones con Marruecos mejoren.
Eso es algo fundamental. Es que para nosotros es fundamental. Es fundamental y dejarnos y tal. Pero otra cosa es que el incumplimiento, ¿no? El programa electoral del PSOE era muy claro en torno a este asunto y no aparecía esto. No, se habla de que se tomen las decisiones de que adopte la resolución de las Naciones Unidas. Y ahí es donde se puede ver una traición, entre comillas, al pueblo saharaui. Mira, yo creo que sí Pedro Sánchez lo explica bien, porque entiendo que hay un trasfondo, vuelvo a insistir, en el tema internacional, en la guerra de Ucrania, en la necesidad de materias primas, en abaratar los transportes, en tener muy buenas conexiones con aquellos que son puerta de entrada también de la inmigración. Los lazos comerciales que generalmente ha tenido España dentro de la Unión Europea, digamos que la escalada de Marruecos hacia la Unión Europea siempre ha tenido como intermediario, ¿no?, entre comillas, a España. Todo esto es verdad que está en el mismo tablero de análisis, pero me extraña que se haga de esta forma. Entonces ahí, cuando se habla de que la oposición dice de Pedro Sánchez y de los que le acompañan, que estamos hablando de Podemos y de otras fuerzas nacionalistas independentistas, que están actuando de manera autócrata y sin tener en cuenta pues los órganos de debate de este país y de esta democracia, pues ahí tengo que darles un poco la razón, porque ha habido falta, yo creo, de concreción y de información del gobierno con respecto a este tema, que es muy sensible, insisto, porque políticamente ha habido, como decimos, un posicionamiento muy claro del Partido Socialista. Bueno, de todas maneras, Europa, para que ustedes lo sepan, en general, Bruselas ha recibido con buenos ojos este acuerdo, pero es verdad que advierte que este acuerdo tiene que ser adoptado previo visto bueno de las Naciones Unidas. Claro, y cuando alguien es civilino a la hora de hacer cosas, es decir, ahora nos va a ver, no, es que yo llevaba haciendo unas negociaciones con Marruecos, he intentado, he enviado a Felipe VI para que le mande cartas, no he conseguido nada y esto es lo que tengo que conseguir. Pero que expliquen en Parlamento claramente qué es lo que pasa aquí, qué intereses hay por parte de Estados Unidos, de Francia, de Israel. Recuerden que incluso Israel, de Alemania. Y de Alemania. Israel también recientemente con Trump se unió a Marruecos. Bueno, ahora tienen muy buenas relaciones Marruecos con Israel, ¿no? Claro, ¿Quién lo diría, no? Pero bro, que nos aclaren qué es lo que le va a pasar, pero que sobre todo que no nos vendan motos. Que no mientan, o intenten vender un mensaje. Efectivamente, yo creo que en este tipo de cosas, que en estas relaciones se nos escapan muchas cosas que deben saberse, que muchas cosas no se pueden ni siquiera decir, porque se esconden detrás de las negociaciones, porque se están jugando intereses vitales de uno y otro país, pero por lo tanto yo creo que lo que sí me parece es que el PSOE lo que debe reconocer, y es a mí lo que me fastidia, no me fastidia, pero me da un poquito de, en fin, que critico, es que si el PSOE dice, señores, mire, como ocurrió en su día con la OTAN, oye, tenemos que cambiar de criterio, nosotros por intereses de España, y porque creemos que no va a resolverse nunca este conflicto, y que se va a agravar y va a ser en definitiva peor para los saharauis, vamos a cambiar de postura. Y se aprueba y se cambia, oiga, pues está en todo su derecho. Pero también hay que dar esa explicación no a los españoles, sino también a los saharauis nacionalizados españoles, que viven en Canarias o viven en el territorio español y que también, para que no se sientan traicionados, necesitan una explicación, yo creo que de verdad, insisto, lo más clara posible. Seguro que hay una justificación o varias ante, la situación internacional, la necesidad de que se mejoren las relaciones diplomáticas con Marruecos, que por cierto cayeron al piso al momento por el conflicto que hubo metiendo aquí a una persona de manera subterfuge vinculado con el Frente Polisario, ¿no? Y eso generó un problema. Yo creo que aprovechando también este momento, China ha sacado un comunicado también. China, vaya, esto que es, pero bueno, pues tiene que hablar también, ¿no? Igual que Argelia, ¿no? Argelia ahora mismo, a ver lo que pasa con Argelia, ¿no? Y eso, y digamos, ese enlace de gas que hay con Almería, ¿no? A ver lo que va a hacer, ¿no? A ver lo que pasa. Ya suspendieron lo que pasaba por Marruecos. Y China, pues, hace 4 o 5 horas ha sacado un comunicado advirtiendo que no le hace mucha gracia, ninguna gracia, lo que ha hecho España, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, pero yo lo que quiero es que me hablen claro. Y por eso digo que no escuchar a un parlamentario como Marcos, que el hombre pues está ahí, está haciendo su papel también, ¿no? Tiene que hacer su papel. Pero yo creo que en el fondo hasta Marco y todo el mundo, aunque usted no lo crea, todo el mundo está con el pueblo saharaui, porque la gente de Canarias en general yo creo que hay muy poco,
pero no por estar en contra, porque a veces se nos quieren estar a favor del Sáhara, de los saharauis, es estar en contra de los marroquíes. No. Yo siempre he sido pro-marroquí, no en este asunto, he sido pro-marroquí en el sentido de que como vecinos que somos de Marruecos tenemos que tener las mayores relaciones comerciales, del sector primario, que es clave. Que no tiene nada que ver una cosa con otra, porque no me gusta jugar ese papel. Nuestro principal caladero, lo dijo aquí el otro día Andrés Cedrés, pero Andrés Cedrés lo explicaba muy bien, nuestro principal caladero está en el Sáhara. Pero el Sáhara ahora está bajo la administración marroquí, la potestad y la decisión marroquí. Entonces todo eso también, al margen de nuestro posicionamiento, digamos, ideológico, porque aquí sí hay un posicionamiento ideológico, hay que atender a la diplomacia. Y en la diplomacia hay otros intereses y hay otras necesidades. Y es posible que las necesidades ahora mismo de España estén más a favor de Marruecos, ¿no? Pero clarito todo. Claro, clarito. Y hombre, y es evidente que Marruecos, una de las cosas por lo que quieren ese territorio es porque es un territorio rico. Tiene fosfato, la segunda mina más importante del mundo en fosfato. Y estratégico. Y aparte de situación estratégica, pero además tiene uno de los bancos pesqueros más importantes del mundo. El segundo banco pesquero que lo tenemos nosotros los canarios, lo tenemos a escasamente 8 o 10 horas. Y que de hecho eso permitió que Canarias tuviera en un momento determinado, pudiéramos pescar allí como, pues, evidentemente era una provincia española, la número 53, y se podía pescar, y esto fue muy beneficioso para los canarios en aquel entonces, pero también era una situación de colonia, porque España era una potencia colonizadora, ¿no? En este caso, de ese territorio. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve este asunto, que no va a ser fácil, Sergio, porque yo creo que tampoco podemos decir... el Partido Popular está más en las tesis del Partido Socialista ahora, que de hecho Rajoy, bueno, estuvo ahí que no dijo ni sí, ni no, ni negro, ni blanco, pero el Partido Popular siempre ha estado más a favor de llegar a un acuerdo con Marruecos. Claro, siempre ha estado. Siempre que, hombre, dándole la máxima autonomía al pueblo saharaui. Pero esto, de momento, los habitantes del pueblo saharaui no lo quieren. Yo no sé si algún día cambiará, si los que hoy están, pues con el paso de generaciones, los jóvenes cambien de mentalidad, pero parece que no es así. El Frente Polisario ha dicho que va a seguir luchando, evidentemente, que le importa bien poco, ya harto de escuchar, digamos, mensajes extraños, porque estos son mensajes, esto que vamos a escuchar ahora mismo son mensajes extraños. En el Parlamento de Canarias escucharemos mensajes extraños y poco claros, y al final todos firmarán juntitos lo mismo, ya lo verás, todos firmarán juntitos. Podemos, el primero que está, pero digo yo que menudo favor también le hace a otros partidos. Imagina que el Partido Popular es el que tome esta decisión. Yo estoy seguro que Bardén y todo el equipo, los actores, estos que iban a Tinduf, todo esto hubiesen salido, Aminatu, tal, en tropa a criticar y a escribir artículos rápidamente, que esto... Y es así, hoy le ha tocado el PSOE dar el paso o caminar con la más fea, pero por favor, si caminas con la más fea, si das este paso, habla claro, Y bueno, pero yo creo que el propio Ángel Víctor Torres está siendo también muy valiente, ¿no? Vamos a ver, valiente entre comillas, porque se sabe que en esto de política lo de la valentía queda un poquito... Inicialmente defendió el cambio de postura del gobierno español. Pero se ha dado cuenta de que ahora, era un error. Con la presión de su socio, ha querido matizar lo que fue inicialmente un apoyo a las palabras del presidente. Yo me refiero a valentía, al menos a ese cambio de timón y a ese giro, a mí me parece interesante, y luego que las formas con las que se ha estado llevando este asunto, vuelvo a insistir, en Madrid, en Ferraz o en este caso en el gobierno central, son incomprensibles para el Partido Socialista Canario. Tienen que serlo, porque son absolutamente contradictorias. Es verdad que a lo mejor dicen por ahí que en el programa electoral del Partido Socialista nunca se ha definido la autodeterminación del Sáhara, pero es que a mí ya me pueden decir misas sobre lo que está en el papel. Es lo que yo he estado escuchando años y años y años y años de defensa del Partido Socialista con respecto al pueblo saharaui. Total. Y eso no se nos olvida a los que hemos estado aquí. Toda la izquierda siempre lo ha apoyado. Bueno, no se ha pegado su viaje a Timbuktu. Seguiremos hablando del Sáhara porque esto va a ser un tema recurrente en los próximos días. Vamos a ver si finalmente qué resolución se adopta precisamente en el debate de la nacionalidad canaria que está celebrándose ahora en el Parlamento de Canarias. Vamos 2 minutos a publicidad y vamos a hablar también, que no terminamos, de esa rueda de prensa que ha dado el Partido Popular del Cabildo denunciando pues la política de patrimonio por parte del Cabildo de Lanzarote.
Bueno, y la crisis o el paro, huelga, como le quieran llamar, del transporte en toda España, está ya teniendo, o bueno, de alguna manera perjudicando, en este caso, al abastecimiento de las grandes superficies y en general de todo el comercio, ¿no? De todo tipo, no solo ya el alimentario, también desde el automóvil, en fin, todo lo que está relacionado con el consumo. Sí, es cierto. En este caso, Sergio, parece que en Lanzarote, pues todavía no se nota, no hay desabastecimiento, hay que pedir tranquilidad a la gente, porque precisamente lo que produce el desabastecimiento es que la gente se vuelva loca y compre más de lo que tiene que comprar, ¿no? Probablemente es lo que esté pasando en muchos de los supermercados, para guardar en despensas por si acaso. Y el por si acaso se puede convertir en realidad si Frankis, que se reunía ayer con, digamos, los transportistas de Canarias, tiene que cumplir. Porque le decían que si usted no me baja el combustible de aquí a que acabe esta semana, yo empiezo ya con las movilizaciones en Canarias, ¿no? Y entonces ya tendremos un problema más gordo en Canarias, se empezará a notar, como ya se está notando en la península, el caso de las lonjas de pescado, tanto gallegas como andaluzas, que son de las más importantes que tiene la península, están a cero. Prácticamente a cero. Y le dicen si ha subido el pescado y dice no, es que no ha subido porque es que no se puede vender. No se puede vender, no hay pescado. No hay pescado. No hay pescado. Y eso fue un ejemplo, claro, lo del pescado, el tema de la leche, ya lo tuvimos también a principios de semana y a finales de la pasada. Y vamos a ver, ojalá siga un acuerdo. Lo que es incomprensible es que el gobierno vaya a aguantar hasta el 29 de marzo para tomar una decisión. Está pendiente de Europa, por lo visto, ¿no? Hombre, pero hay otros países que sí han movido ficha, o han movido ficha poniendo claramente que ellos pueden mover fichas sin permiso de Europa. Es decir, y es lo que no entiende la gente. Oiga, ¿cómo usted está esperando ahí tan pausado y con tanta tranquilidad, ¿no? Ulloa, seguimos ahora y te voy a dar la palabra, pero vamos a ver la pieza porque hemos ido a una gran superficie para ver cómo está la situación en Lanzarote. No es un mito. Determinados productos de los supermercados han experimentado un espectacular incremento en su demanda. El aceite es quizás el producto que mejor lo representa. Muchísimo más de lo normal. Es verdad que en este mes ha consumido prácticamente lo que se suele consumir en un año aproximadamente. Se ha vendido muchísimo sin necesidad y hemos tomado medidas que consideramos para defender al hogar. Nosotros nos debemos a los consumidores del hogar y no a los profesionales. Y hemos limitado la venta a 2 litros o 5 litros para evitar que se rompan los stocks y que pueda haber producto durante todo el año para nuestros clientes. Sin embargo, para los supermercados, el problema de desabastecimiento puede llegar en los productos perecederos. Los productos que más problemas estamos teniendo son los perecederos porque tienen una vida muy corta, hay que traerlos continuamente y con estos tipos de productos no podemos tener un stock de seguridad tan alto como los otros. Desde los supermercados se lanza un mensaje para evitar la alarma, eso sí, siempre y cuando el conflicto en Ucrania no se prolongue mucho en el tiempo. Yo creo que ahora mismo no hay necesidad de acumular alimentos en los hogares porque el producto lo tenemos en stock, de momento no hay desabastecimiento, nuestros almacenes están llenos y si esta solución se soluciona en breve, pues no habrá ningún problema y el consumidor habitual no lo va a notar o no lo debería. El sector de la distribución sí considera un problema el incremento del precio de la luz, que está teniendo un efecto contagio que repercute en el precio final que paga el consumidor. Bueno, hay que decir que en Lanzarote ya, por ejemplo, Eurospar aguantó recordarán todo, en la pandemia, ¿no? Cuando se cerraron prácticamente, pues, todo en España, ¿no? Se cerró, pues empezó a haber problemas de abastecimiento, pero más bien creada por esa especie de psicosis. Sí, de psicosis que hace que la gente compre mucho más de lo que tiene que comprar, porque evidentemente si cada uno compra lo que tiene que comprar no va a haber problema. Incluso Eurospar, por suerte, tiene una central de compra, unos almacenes que puede abastecer de los productos, en fin, en general, alguno puede fallarle, pero vamos, que puede mantener hasta casi 2 meses la alimentación en esta isla. Yo la verdad es que estoy alucinada con cómo en este país se deja a las empresas pues prácticamente 2 semanas, porque hasta el 29 de este mes, que es la fecha que pone el gobierno para iniciar ese paquete de medidas, dice que esperando a la respuesta de la Unión Europea, pero es que eso es dejar a la suerte a muchas empresas que ya han anunciado paros
de su producción porque no pueden afrontar sus responsabilidades, ¿no? Y además estamos hablando de empresas de todo tipo y muy importantes, no solamente de la alimentación, sino también de la siderurgia, etc. Entonces, ese paquete de medidas para abaratar el tema del combustible, es curioso que seamos los únicos que esperamos, en principio, a ver qué nos dice Europa. El resto de los países vecinos ya están actuando con medidas extraordinarias. Y eso ha hecho que inicialmente esta huelga de transportistas, que estaba bajo la tutela de asociaciones minoritarias, ahora estén ya llegando a esas asociaciones de peso, que hoy decía un señor, vicepresidente de una de las más importantes del transporte en España, que si mañana la respuesta del Gobierno no es favorable a la presión general que se está llevando a cabo, se producirá el parón de este país, el parón productivo. Bueno, hay empresas como Danone, que en Danone, España Heineken, han anunciado Mau, que... bueno, pero la cerveza, oiga, si no bebes cerveza no te pasa nada, ¿no? No te mueres. Pero eso es toda una cadena. Es una que cadena de si tú producción. no llevas cerveza a la restauración, es que es peligrosísimo. Claro. Es decir, es una... Sí, porque tienes que beber whisky. No, pero y porque dejan de... Que sí, o sea, mira, las panaderías, no sé el problema si aquí está el problema de la luz, que está igual que la península, pero eso suma también la falta de materia prima. Que no pueden. Sí, no pueden. Ahora la construcción, pero es que está faltando ya material de construcción, madera, en fin, que esto, pero entonces yo lo que no entiendo es cuando el gobierno dice, no, son sindicatos minoritarios, asociaciones minoritarias. Oye, si fueran tan minoritarias, ¿cómo puede paralizar un país? Es una mentira, porque el 90% efectivamente de la representación está en las grandes federaciones y asociaciones del transporte de España, pero la gente que compone esa federación se han puesto en huelga. Por lo tanto, el impacto que está teniendo sobre la movilidad del transporte en España es total y absoluta. Hombre, y de hecho se demuestra, insisto, por los datos, ¿no? Y la inconsciencia de poner color político a determinados movilizaciones. Yo creo que ahí están dando de marcha atrás. Ya están dando marcha eso fue atrás. una de las grandes metedura de patas de la ministra, no sé qué ministra era, creo que era de... Claro, porque creyó que esto iba a ser transporte, la mitad de transporte, ¿no? Es que no recuerdo ahora mismo, voy a buscar la asociación o la patronal, ¿no? Sí. Creo que es una de las más importantes de toda España. Y pero el vicepresidente lo acabo de escuchar. Te acabo de decir que el vicepresidente ha dicho que como mañana no haya una respuesta favorable por parte del Gobierno de España, no solamente van a apoyar la huelga, es que se ven imposibilitados, porque es lo que estamos diciendo. Tú puedes tener tus trailers preparados para descargar y salir de puerto, pero si tú te encuentras los piquetes y nadie paraliza esos piquetes, que también es otra de las cosas que se le ha achacado al Gobierno de Sánchez, ¿no? Que no ha puesto, digamos, límite a esos piquetes. Pero después pusieron a 26.000 guardias y luego, civiles. Insisto, esto ha ido de los pequeños a los ya más grandes, desde los minoristas, desde el señor que va con la furgoneta cuando se descarga el atún en puerto y se lo lleva al supermercado o a su propia pescadería. Entonces, como esos son los que están viendo que no les llega el dinero a final de mes, que están trabajando a coste y que no pueden continuar con esta situación, pues ya... las reuniones del Gobierno con su propio eco no funcionan. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre, Sergio, pero parece que esto no tiene fácil solución. El Gobierno insiste en no dar marcha atrás. Ellos han dicho que se reunieron ayer con las grandes federaciones y que se le anunció que hasta el día 29 no se podría tomar ningún tipo de medida porque están a la espera de las medidas que adopte por su parte la Unión Europea, porque también es verdad, y hay que decirlo todo, que la Unión Europea también te limita en el tema de las ayudas, no permite que se pueda ayudar un sector de manera directa porque puede perjudicar al resto. Pero es verdad que otros países han tomado una serie de medidas, por lo menos paliativas, eventuales, temporales, pero que por lo menos ha evitado que en la calle que el transporte salga a la calle a protestar. Porque también esa consecuencia que está teniendo es que quizás algunos analistas dicen que el PSOE, el gobierno, está perdiendo el pulso de la calle, que es un tema muy peligroso y yo creo que por eso están preocupados ahora mismo el gobierno. Hoy esta mañana vi una imagen que me llamó mucho la atención, que había manifestaciones de transportistas en La Rioja, en
en Castilla y León, pero también en Galicia. Y era entrando en la ciudad de Galicia una cantidad de camiones impresionantes y la gente en las aceras aplaudiendo. Aplaudiendo. Hombre, Entonces, porque la gente está viviendo pero todo ese el mundo el aplauso, problema. cuidado, ese aplauso le va a generar un problema al PSOE. Claro. ¿Por qué se aplaude? ¿Por qué la población que está ahí en la acera Porque hay aplaude el malestar. transportista? Pues claro, porque realmente ha cuajado. Bueno, pero a ver, ¿por qué en Francia se han tomado medidas? ¿Por qué en Portugal se han tomado medidas? ¿Por qué en Italia se han tomado medidas? Y se están hablando de medidas muy directas, ¿no? Pues una bonificación de 30 céntimos, a lo mejor en el coste del gasoil, teniendo en cuenta un tonelaje del transporte, etcétera. Bueno, ahí hay unos cuadros y unos estudios, ¿no? El doble en menos de 6 meses, el doble del coste. Es decir, hoy hablé, por ejemplo, con el de Optuna, con Sí, Andrés Cedré. Cedré, y me decía, Jorge, mira, nosotros han salido la flota. De los 7 barcos que hay, 6 están navegando y un 7º tuvo que regresar por una avería, pero no por nada del tal. Pero ciertamente dice, Jorge, es que estamos, porque nosotros vivimos, el atún no es que tenemos que buscarlo y no podemos esperar, porque si ahora es la época y Sí, pasa pero y después ya se deja de haber atún, pues se arruinan más todavía, ¿no? Pero que me refiero a que en Francia, en Italia y en Portugal hay unos modelos De ayuda. unos modelos de ayuda, de subvenciones, etcétera, que están paliando de cierta manera un poco pues esta sangría que supone la guerra de Ucrania, el encarecimiento de las materias primas en general y sobre todo del petróleo y del gasoil. Pero es que aquí en España decimos, anunciamos 500 millones de euros de ayuda y no hay concreción. Que es un poco lo que decía este señor, ¿no? El responsable de esta patronal de transportistas. No hay concreción. Porque no pueden, porque tienen miedo a que después Europa le digan que esas ayudas no se pueden dar de esa manera y entonces se quedan todavía más en ridículo. Bueno, para ir terminando, el tema que sacamos antes de esa rueda de prensa que ha dado hoy el Partido Popular en relación a la política de patrimonio que lleva a cabo el Cabildo de Lanzarote y su presidenta Dolores Corujo, muy crítico ha sido Jacobo Medina, con la que fue su compañera hasta hace unos meses del Cabildo, ¿no? En este sentido, porque se está declarando BIC por una serie de inmuebles, entre los más destacados se puede destacar, Sergio, Sí. el famoso del Hotel Oriental, también el Mercadillo. El Mercadillo de la Calle Real, que es la zona esa. Y en esta nota, que por cierto, yo no estuve en la rueda de prensa, pero sí tenemos acceso a la nota de prensa, en la que se habla que puede incluso hasta prevaricar. ¿Por qué? Bueno, porque a sabiendas de que existía ya un proyecto de rehabilitación de esa casa, un proyecto en el que se iba a respetar al menos la parte exterior, lo que se hace con este BIC es que no se puede intervenir ya no en la exterior, que es lo lógico, ¿no? Pero ya ni siquiera en la interior. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Aclara de forma muy clara que ese edificio caerá. Caerá. Como ese van a caer muchos más, porque además, cuando se declara, para que la gente lo sepa, se declara un edificio BIC, bien de interés cultural, luego afecta a las zonas de influencia. Yo ahora no sé cómo está la ley de patrimonio nueva, pero bueno, puede estar a veces entre 100 metros, otros 200, incluso a veces hasta 500, pero no sé ahora con la nueva ley. Pero sí hay una zona de influencia, de tal manera que cualquier edificio que esté pegado al lado o cercano, pues se ve imposibilitado de sufrir una reforma o de ser, en este caso... Claro, la zona de influencia es importante. Claro, no se puede tirar un edificio en una zona de influencia. Pero ahí se habla sin de varias el permiso calles, de ¿no? patrimonio. Se hablaba de varias calles, la calle León y Castillo, Hermanos Cerolo y había el otra más. Hierro. Exacto. Que es la que está Ya detrás. ocurrió una vez que en este caso Enrique Pérez Parrilla, que era del PSOE, tuvo para mí el sentido común, también fue por la presión que se hizo, pero tuvo el sentido común cuando ustedes se recordarán que el anterior responsable de patrimonio en la isla de Lanzarote puso como zona a proteger toda la parte de, llamamos, como le conocemos nosotros, el lomo del charco de San Ginés. Para que lo entienda, desde el charco de San Ginés, todas esas casas que hay, hasta Pérez Galdós, tenían un grado de protección, estaban bajo la influencia del BIC del charco de San Ginés. ¿Eso qué significa? Pues que toda esa gente, normalmente gente
pues de ingresos medios bajos, porque la mayor parte de los que están allí No podía modificar no absolutamente podían nada. modificar nada. Va a ser una ventana y te dice que tiene que ser este tipo de ventana, de esta forma, tienes que hacer un proyecto. En definitiva, iba sobre las clases más vulnerables de la sociedad. Enrique Pérez Parrilla, en aquel entonces alcalde de Arrecife, pues precisamente fue en contra de ese BIC que el propio Cabildo trató de sacar adelante. Yo entiendo que la política patrimonial es complicada en todos los sitios, pero cuando se viene diciendo y advirtiendo desde hace más de 30 años por algunos medios de comunicación, por algunos expertos y analistas, que la política de patrimonio que existía en Lanzarote es la de prohibición y no la de tratar de salvar el patrimonio, está a la vista. Ustedes vean, hoy porque esta postura la mantenía el Partido Socialista en su época también. Igual, en connivencia, sin duda, y a propuesta, sin duda, de la Fundación César Manrique, que es el que de alguna manera, digamos, apretaba al PSOE para que tomara decisiones lo más restrictivas posible sobre el patrimonio. ¿Esto qué ha hecho? Que esté prácticamente la calle Real abandonada, desaparecida. Los edificios, los que no se han caído, a punto de caerse. Vean también la zona de la Plazuela, en la zona del edificio de lo que fue el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Da pena. Y yo lo que digo, insisto, yo no sé cuál debe ser la política de patrimonio ideal para salvar la actual situación. No lo sé. Pero la que aplican es evidente que no ha funcionado durante los últimos 30 años. Por el contrario, se han cargado lo poco de patrimonio que había. Ya no solo en la calle Real, es que en el Parque Islas Canarias hay dos casas también muy importantes que están prácticamente ya por dentro abandonadas. Es que no han ayudado, porque si tú trabajas con el empresario codo a codo y le explicas, miren, creo que dentro hay una escalera preciosa, yo no he tenido la suerte de verla, ¿no? La gente de patrimonio sí, ¿no? Dice que es de madera, tal, que hay que conservarla, ¿vale? Pero trabaja con el empresario, oiga, ¿cuál es su proyecto? Mire, mi proyecto son 2 plantas, mantengo el exterior. Ah, vale, venga, mantenga usted por favor el exterior como se hace en La Laguna o como se hace en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. Trabaja en codo a codo, pero como tú lo acabas de explicar de manera perfecta. Patrimonio, en este caso, ha hecho o está ayudando, y Patrimonio por orden de la presidenta del Cabildo está ayudando a que eso definitivamente caiga sobre Chácara, caiga sobre la joyería, caiga y se deteriore y muera definitivamente. Han matado en directo, además directamente con la firma de Loli Corujo Berriel, ese lugar que, conociendo solo un poco el proyecto que se pretendía hacer, se iba a respetar una fachada, se iba a limpiar, a remozar esa fachada, iba a quedar preciosa esa zona, pero por decisión, digamos, y yo siempre no digo nada del tema del mercadillo. Con un poco de ruindad, El mercadillo, para que ustedes sepan la historia, era de otras personas de aquí, familias de aquí, de Lanzarote, muy conocidas, de apellidos muy conocidos, lo compra un empresario de promotor turístico, quiere hacer, pues, como él suele hacer las cosas, lo mejor que puede hacer, que se podía hacer algo, gastarse más dinero que ningún otro en remodelar ese edificio, pero evidentemente con un remonte, como se ha hecho, la propia fundación hizo en el edificio que tiene en la plaza de la iglesia, de la plazuela, sí, la Constitución. Oiga, normal, y mucha gente criticó lo que hizo la fundación, pues yo lo apoyo, porque mire, mal que bien, aquello ahora está mucho mejor que estaba cuando se hizo ese edificio. Pero cuando otro pretende hacer lo mismo, pues no se le deja, se le prohíbe, se le pone todo tipo de pega. Como bien recordó el amigo Sergio, cuando ese empresario se entera que el edificio lo compra este empresario a una familia que era de toda la vida de aquí, que tiene todo el mundo todo el derecho de venderlo, que de hecho lo vendió bastante carito, que fueron 3 millones a ver, no me quiero equivocar, pero creo que fueron unos 500 millones de pesetas de aquella época. Bueno, pues ahora resulta que se va a hacer un proyecto que yo lo he visto ya magnífico, magnífico, porque no solo es que se restaura, es que se mejora lo que estaba, porque ese edificio ha sido ya intervenido en varias ocasiones. Pero no se saca adelante. Yo no he visto el proyecto que se quiere hacer ahí, la verdad. Pero vamos a ver. Sí me llama la atención y te
Te doy en este caso la razón con respecto a la degradación que está teniendo en general todo el casco urbano arrecifeño, ¿no? Porque es que cuando hablamos de patrimonio, el patrimonio es ahora mismo pues una nostalgia, es una nostalgia. Y sí me parece increíble que se plantee con este edificio o con todos en general que las actividades compatibles en ellos sean respetuosas con la imagen original de algunos aspectos de su fachada o de su estructura, cuando se sabe además que ciertas actividades ahora requieren de otra funcionalidad. Los edificios son vivos, ¿no? Y cambia el uso doméstico que le damos incluso a nuestro espacio. Por eso mucha gente hace obras dentro de sus casas, porque de repente las necesidades son otras, ¿no? Y hay que cometer en este sentido una serie de mejoras y ser coherentes. Aquí no se puede tocar absolutamente nada de lo que consideraron o consideran que era original y que se puede seguir manteniendo en sus elementos más llamativos o significativos. Como no soy experta en esta materia, yo ahí pongo puntos suspensivos. Pero es curioso que se tenga este celo, ¿no?, extremo con este tipo de propiedades, cuando no existe esa concordancia con el resto de arrecife, que es una basura. Cuando no existe esa concordancia, ya no me estoy refiriendo ni a patrimonio del Cabildo, y sí al Ayuntamiento de Arrecife, a su plan general que nunca sale y a sus problemas urbanísticos ya consabidos, y tenemos una capital que es una mierda. Entonces, ahora, ¿qué nos vienen a decir con este cuidado mimoso y patrimonial de un inmueble cuando todo lo que rodea a ese inmueble es una basura? Es una basura. Es otra de las interpretaciones que mucha gente hace, pero la evidencia de que ha sido un fracaso, que la pretendida política de protección se ha convertido en la práctica, en una política de desprotección del patrimonio, está en lo evidente, en lo que vemos cada día cuando uno pasea por la calle real. Los pocos edificios que quedan en pie están hechos polvo, me refiero a los edificios antiguos. Luego también hay que decir otra cosa. Tener un edificio en la calle real o un edificio con ciertas características patrimoniales, que en su día la familia costeó gastándose más dinero que otro para mantenerlo, ahora resulta que es un castigo para las personas que son sus propietarios. Normalmente son familias que ya evidentemente son herencias, que son muchos hermanos, claro, primos, que es un lío, y al final ¿qué hacen? Pues abandonarlo, porque nadie lo va pero existe lo la va a garantía, restaurar, pero porque... vamos a ver, el Cabildo de Lanzarote tiene la garantía de que ese edificio se vaya a restaurar con este decálogo, digamos, de no, exigencias, porque no, entonces es que se va a dejar en el suelo. Entonces, No si tú estás propiciando el abandono, que este edificio vaya a caer en el abandono, que es en el que está, yo estoy de acuerdo con que el Cabildo bueno, pues está ya destrozado. Si Jorge, ido, yo estoy de acuerdo con que el Cabildo y patrimonio eviten la especulación también, no solamente de este tipo de inmuebles, sino de los solares estratégicos en los que están estos inmuebles. Yo ahí, de cierta manera, estoy de acuerdo en ese grado de proteccionismo, pero no estoy de acuerdo en que hayan pasado tantos años y qué casualidad no se llegue a ningún entente. Y estamos pidiendo que Ucrania y Rusia se sienten a hablar y resuelvan lo suyo. Es que... Pero Ulloa, mira, pero la realidad te lo voy a decir de verdad, porque conozco a propietarios y familias que de toda la vida de aquí de Lanzarote que eran dueños de esos edificios y de que han podido venderlo y ha venido un promotor a comprarse, se lo han dado casi, vamos, corriendo, ¿no? Porque saben el problema que tenían encima, ¿no? El ejemplo más claro de que nadie restaura un edificio de este tipo para tenerlo como estuvo, lo tenemos en la casa famosa de los Fajardo, la famosa casa que compró el Cabildo de Lanzarote para hacer un museo histórico. Posiblemente sea, y así lo decía la entonces jefa de patrimonio, la señora Pereira, hoy directora general de patrimonio del gobierno de Canarias por Podemos, decía que era una casa a conservar porque era uno de las muestras del modernismo más importantes que tenía seguramente la isla de Lanzarote. Bien, esa casa que tenía 2.000 metros cuadrados de superficie, pues evidentemente, si no la cogía el Cabildo de Lanzarote, no había posibilidades que nadie la cogiera para restaurarla.
Tanto es así que el Partido Socialista está en contra porque dice que se están gastando ya 6 millones, se han llevado en más lo que le costó, 1 millón y pico, más 6 millones que han invertido y todavía les falta por invertir 3 o 4 millones más. ¿Quién va a invertir 12 millones o 13 millones de euros en una casa? Y tú lo que vienes a decir que te parece poco inteligente y poco proyectista de cara al futuro y a la vanguardia a la que aspiramos que algún día, ¿no?, llegue Arrecife, incluyendo su memoria, que su memoria, por cierto, puede ser intangible. No tiene por qué estar vinculada, que lo he dicho 1000 veces aquí, a un ladrillo, a un solar y a una propiedad en concreto, sino que hay una historia vinculada con todo el tema del sector pesquero y marinero en Arrecife, que tampoco se está cuidando ni mimando, y eso es un intangible y es un valor etnográfico que sí estaría ahora sin ningún propietario, más que el pueblo que ya me tocaste otro conejero. tema, que después son muchos de proteger Usoa, el patrimonio privado, pero el público está cayéndose también. Que da pena. Pero tú estás perdóname, para que me quede claro, tú estás diciendo que es poco proyectista y poco inteligente poner trabas a los pocos inversores que en su momento vieron interés en este tipo de inmuebles y que cada vez hay menos personas que están realmente interesadas en poner en valor el patrimonio de esta isla, porque es meterse en la boca del lobo. ¿Eso es lo que estás diciendo? Claro, porque lo más fácil para un empresario, para un promotor, en vez de meterse en un lío con una casa que está bajo el BIC, es invertir en cualquier otra zona que invierte 1 millón y saca al año tienes otro 1 millón más de beneficio. En esto lo que hace es que te arruina. Y entonces nadie se va a meter en una ruina. Pero, mire, en la zona de la laguna, ustedes verán que aquello es un casco. Pero es verdad que no podemos comparar las casas de aquellas que algunas tienen hasta 3 y 4 siglos, que tienen, muchas de ellos eran casas, más que casas privadas, eran, más que casas privadas me refiero que representaban a instituciones. Eran de la iglesia. De la iglesia y tal. Sí. No pueden compararse con el patrimonio de Lanzarote, pero sobre todo con el de Arrecife, que ya, mire, el patrimonio de Arrecife, más allá de algunos ejemplos, el resto tendrá algún elemento a conservar. Y eso es lo que dice los que saben de esto. Dice, tendrá algún elemento, alguna esquina, alguna escalera, algún elemento. Pero en sí fue construido a base como se construía antes, con agua salada. ¿Por qué hay tantas dificultades? Esas casas todos los años tienen que ser reparadas porque sufren un problema de que está el salitre, ¿no?, que provoca y se va comiendo por las paredes y se va comiendo todo, ¿no? En definitiva, lo que quiero decir es que las políticas proactivas de patrimonio son las únicas que funcionan y han funcionado en todos los sitios, pero sobre todo siendo realistas. Si queremos seguir diciendo, no, hay que conservar el patrimonio, vamos a conservar el patrimonio de manera estricta, sigamos para que dentro de 10 años, si yo sigo vivo, veremos que ya no queda patrimonio que proteger en esta isla. Hombre, lo que viene a decir el Partido Popular es que prohibirnos proteger, que es un poco, claro, la propia alcaldesa siempre ha tenido a bien esa nueva licencia de rehabilitación, reconstrucción, es que ya no sé ni cómo definirlo, porque como el decálogo de patrimonio del Cabildo es tan concreto en lo que se puede hacer, conservar, rehabilitar, reconstruir, restaurar. O sea, hay muchas palabras que tienen su propio encaje, ¿no? Incluso legal y estructural en el edificio. Pero siempre ha dicho que si no se daba este paso, ese edificio caería al piso. Habrá que ver, el problema aquí es que el tiempo efectivamente a cada uno pone en su sitio, pero inclusive el edificio puede que también termine en su sitio. Habrá que ver el recorrido que tiene, porque según ustedes ese lugar está ya perdido y no se le va a dar ningún valor. No solo ese lugar, es que todas esas casas que están en la calle Real, que quedan 4 o 5 ejemplos, ¿quedarán más? 4 o 5. Detrás por aquí el hierro del callejoncito. Bueno, por detrás sí, pero delante me refiero en la primera línea. Delante la dulcería La Salud, lo que era, que yo creo que ya no. Y después un poquito más allá sí hay un edificio de realmente... Creo que me dijeron alguien que había 4 o 5 realmente con valor, ¿no? Sí. Con cierto valor a conservar. De esos 4 o 5, mire, ¿ustedes se recuerdan el edificio de Lazo, la librería Lazo? Sí. ¿Lo han visto? Sí. Por fin se ha mejorado. No es el tipo de cosas por las que hay que tratar de luchar. Pero no tendría el mismo valor, ¿no? Realmente había un valor mucho menor, pero se le puso todo tipo de pega. Todo tipo de pega. Tuvieron que ir a los tribunales de justicia, que por cierto finalmente lo ganó, pero como tarda tanto la justicia, ellos decidieron
ese matrimonio terminar como lo tenían previsto, sin que, en fin, llegando a un acuerdo con Patrimonio. En definitiva, lo único que digo es que finalmente la política, si es así, si creen que protegiendo por proteger no es desprotección a la larga, es que no saben lo que están haciendo. Y espero, porque esto lo está insinuando el Partido Popular, yo no quiero participar de esto, el Partido Popular está diciendo que esto lo ha hecho el Cabildo de Lanzarote para paralizar a Arrecife porque está gobernando Astrid Pérez y Astrid Pérez traicionó a Dolores Corujo rompiendo el pacto del Cabildo y del Ayuntamiento de Arrecife. Yo eso sinceramente no lo quiero creer, yo creo que esto es una política de las personas que están, los técnicos en patrimonio, que son gente, que es lo que digo yo, usted le pone a un señor una gorra y un palo y lo pone en la puerta de portero, pues oye, pues lo que procura es que nadie entre. Jorge, cuídate mucho. No tenemos que ir. Doña Ursula, nos vamos, gracias. pero sí es verdad que sería interesante este tipo de medidas que tienen además, bueno, pues un eco, una repercusión en lo que estás hablando, el presente y futuro de una ciudad como es Arrecife, y también genera una sensibilidad, ¿no? Perceptiva del propio ciudadano con respecto a los valores patrimoniales y a las políticas que algunos van tejiendo en torno a estas ideas. ¿Por qué no se hace una rueda de prensa explicando esto? ¿Por qué siempre tenemos como que integrarnos de los informes en ciertos medios de comunicación o de las decisiones que se toman en el Cabildo Insular a posteriori de que ya se haya tomado, por ejemplo, esta que parece ya el camino definitivo, ¿no? Al declararlo BIC, la propiedad... BIC, no, incoar el expediente para declararlo BIC. El problema, Usoa, es el abuso de poder, porque eso es lo más probable. Bien, pero ¿por qué no se, si se considera que es tan importante y tan trascendental, ¿por qué no se da una rueda de prensa y se explica todo en el valor que supuestamente tiene esta maniobra? De los BIC privados que se han tratado de declarar en Lanzarote, privados, yo creo que no han salido adelante ninguno, porque terminan con el expediente, no culminan, porque el expediente tiene un periodo para tú incoar un expediente de 3 años y si no lo termina, decae. Ya lo trataron de hacer con el Mercadillo, lo tuvieron paralizado todo el tiempo que pudieron y más. Y ahora, como ya, por lo visto, han presentado un nuevo proyecto, adaptándose más de acuerdo con lo que dice en gran parte Patrimonio, oye, se han dado cuenta que pueden salvar ese sitio y dicen, oye, ¿cómo van a salvar esto, hombre? Vamos a ver si lo podemos destruir. Cuando termine, si alguna vez los terminan y el propietario no se aburre, pues ya verán la diferencia de lo que tenemos hoy y de lo que podíamos haber tenido desde hace mucho tiempo. Sergio. Lo dicho, cuídate, Jorge. Venga. No, que digo que solo espero escuchar a Dolores Corujo y a los servicios de patrimonio, o quien sea en este caso también el responsable. Ariabona González, vamos a intentar hablar con ella mañana a ver si nos aclara, porque ¿no? Esto es la versión del Partido Popular, claro. Es una rueda de prensa. Las cosas que ha dicho hoy el Partido Popular no son pequeta minuta. Entonces, a mí me parece que sería lo justo y oportuno escuchar a la otra parte. Si la otra parte no habla, entonces... Yo espero que pues hable ya Ariabona González, por lo menos siempre ha tenido la actitud democrática de por lo menos hablar. Y aquí siempre, que le hemos llamado, siempre ha venido. Lo dicho. Mañana, no una amenaza, pero volvemos a la misma hora. Buenas tardes.